Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Henry Llanes. Gracias, señora presidenta, señoras asambleístas, señores asambleístas. Ahí se recuerda el caso del Fondo Monetario Internacional y sucede que este gobierno acude al Banco Mundial para pedirle $1.000 millones para financiar el presupuesto de este año. Se prenda ante el Goldman Sachs 13 toneladas de oro por $450 millones y se acude al Wall Street para negociar $2.000 millones en esa institución. Y la campaña electoral aquí en este país por tantos años se ha dicho de parte del oficialismo en contra del imperio, en contra de las empresas del imperio. Yo no tengo ese prejuicio, yo no tengo ese dogma, pero hay una enorme contradicción porque el discurso es una cosa y en la práctica se hace lo contrario. Entonces, aquí hay mucha corresponsabilidad de lo que se viene haciendo en el país y en el caso del presupuesto, señora presidenta, yo tengo que decirle a esta asamblea, el señor asambleísta Hernández decía de que el presupuesto no solamente es hacer un análisis de ingresos y egresos, sino que el análisis presupuestario tiene que ser político, y yo estoy de acuerdo con él. Pero aquí precisamente este presupuesto adolece de ese análisis político y de ese análisis cualitativo. Por ejemplo, no hay un comparativo, por ejemplo, de la inversión privada en el Ecuador durante cada uno de estos últimos 8 años. No hay un estudio comparativo, por ejemplo, de la inversión extranjera directa en el Ecuador y con los vecinos de Perú y Colombia. No hay un estudio comparativo, por ejemplo, de la inversión extranjera directa con los países de América Latina, para mencionar. Y luego, en el tema ya específico del petróleo, señores asambleístas, nadie puede dar con certeza en este país y en el mundo cuál mismo es un precio real del barril del petróleo. Si hay algunos elementos para establecer, para definir el tema del precio del petróleo de manera aproximada. Por ejemplo, de acuerdo a factores externos, el exsecretario de la OPEP, el ecuatoriano ingeniero René Ortiz, le dice al mundo hoy en día, y al Ecuador le ha dicho en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación, que hoy en día los Estados Unidos es el principal productor de gas licuado de petróleo. Y para el año 2017, Estados Unidos será el principal productor de petróleo, es decir, más que Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una producción diaria de 12 millones de barriles. Quiere decir que para el año 2017 Estados Unidos tendrá una producción sobre los 12 millones de barriles por día. Pero ya en el tema del petróleo, aquí hay un dicho en este país, en la casa del ciego, el tuerto es el rey. Y aquí los que manejan las cifras petroleras, aquí actúan bajo ese principio. Miren ustedes que en el caso del barril del petróleo, el día de ayer, si ustedes revisan el Platts, van a ver que el precio del barril del petróleo, el WTI, era de 74 al día de ayer a $74.27, precio del WTI. Y el castigo que recibe el crudo ecuatoriano es de $8. Deberían ustedes, señoras asambleístas, señoras y señoritas asambleístas y señores asambleístas, pedir que vengan las autoridades del sector petrolero a darle una explicación detenida sobre el manejo del petróleo en este país. Mire usted, si fue ayer 74.27, se está calculando un precio del barril de petróleo en 79.7. Allí hay una diferencia aproximadamente de $5.43. En el supuesto que de los 204 millones que dice la proforma, que fueran exportables, significa que el país perdería, si es que ese fuera el promedio de los 204 millones en el año 2015 y el precio de 74.27 que fue ayer, el país perdería aproximadamente $1.212 millones, solo por esa diferencia de precio entre el WTI y el crudo ecuatoriano. Pero el crudo ecuatoriano recibe un castigo de $8. Entonces ya no serían la diferencia de 5.43, sino aproximadamente de $13 por cada barril de petróleo.
Entonces ustedes multipliquen 204 millones de barriles que va a ser del año 2015 por los $13, que más o menos es la diferencia con estos datos que acabo de mencionar, significa que el país tendría una pérdida, o el Estado tendría una pérdida de cerca de 2.000 millones de dólares solo en estos dos factores. Entonces, el tema no es tan así, tan sencillo como algunos lo dicen, y más aún si no son especializados en petróleo. Otro antecedente. En el comercio del día de hoy, y para quienes dijeron alegorías sobre la reforma petrolera del año 2010, que impulsó el gobierno y que no hizo debatir la reforma aquí, y que habrá que preguntar algún rato por qué no hizo debatir la reforma de la ley petrolera aquí en el Congreso, en la Asamblea Nacional, cuando tenía una mayoría para debatirla y aprobar esa reforma. Esa es una incógnita que algún día se sabrá y se tendrá respuesta por qué no se la quiso debatir esa reforma petrolera en el país. Mire, aquí está la tabla. Aquí está el famoso contrato de prestación de servicios. El día de hoy se publica en el Diario del Comercio. Mire cuánto le pagan a una compañía, a la compañía Pacipetrol. Le pagan $58 por cada barril de petróleo. Hoy el barril de petróleo, como digo, está a 74, pero un petróleo de buena calidad. El petróleo nuestro es un petróleo de mediana calidad. Y hay petróleos que son pesados, que no se venden al precio que ni siquiera está aquí. Mire cuánto le pagan en el bloque 14, $41 por cada barril de petróleo, señora presidenta. En el bloque 17, $41 por cada barril de petróleo. En el famoso contrato de prestación de servicios que hoy les han entregado a todos los campos petroleros, a las compañías petroleras para que exploten el petróleo de este país mediante ese contrato. En el gobierno de la izquierda democrática, por si acaso, todos los campos petroleros estuvieron en manos de Petroecuador. La explotación la manejaba Petroecuador. Los procesos exploratorios de los campos petroleros los manejaba Petroecuador. Todo el manejo petrolero lo hacía Petroecuador. Hoy lo manejan las empresas multinacionales a través del contrato de prestación de servicios. Y todavía dice la nota de prensa que les han prorrogado 10 años más el contrato. Y claro, mire lo que dice el consultor petrolero, el doctor Luis Calero, con su permiso, señora presidenta, porque esa es lo que se debe hacer como parlamentario para referirse a la lectura de un texto, porque la función de un parlamentario no es leer los textos aquí en los 10 minutos, sino hacer citas puntuales. Lo voy a citar. El consultor jurídico en temas petroleros, Luis Calero, señaló que este tipo de noticias de extensiones de contratos, como lo ha hecho el gobierno, es algo fabuloso para las compañías petroleras. Entonces, esto contrasta con el discurso de los que acabo de escuchar hace un rato. Dice que, sobre todo en la actual época de los precios bajos del crudo ecuatoriano, lo anterior porque se garantiza, dice, una tarifa fija. Es decir, si el precio del barril del petróleo baja de los $41, la compañía cobra los $41. Y pregúntenle ustedes, señores asambleístas de gobierno, ¿qué calidad del crudo es del bloque 16? Es un crudo pesado que por sí solo no se lo puede vender. De manera que aquí la compañía se saca la lotería porque ella extrae el crudo pesado y todos los gobiernos desde los años 90 hasta el actual le entregan todo el crudo liviano a todas las compañías para que mezclen su crudo, eleven la calidad de ese producto, salgan ganando ellas y quien pierde es el Estado ecuatoriano hasta el día de hoy y por el tiempo que duran estos contratos. Y eso, en verdad, contrasta con el concepto de la soberanía energética de este país. Esto por el lado de lo que es la producción petrolera. Pero otro punto que a mí me llama la atención, a propósito, en la página 3, deberían darse cifras de cuánto es el monto de las importaciones, porque esto es lo peor de lo que le pasa al país. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Concluyo. Mire que en el caso de las importaciones de los combustibles, en la página 13 del informe, se dice que van a importar aproximadamente 60 millones de barriles, en la página 16. Multiplique, señora presidenta, ese volumen de importación de combustibles por el precio que está allí. La cifra supera los 5.600 millones de dólares en importación de combustibles. ¿Quién se beneficia de la importación de los combustibles? Las multinacionales. Según el señor Pareja, que es funcionario de Petroindustrial, dice que el gobierno compra un barril de diésel en $3.50. ¿Y a cómo lo vende en el país? Y él mismo da la respuesta, en menos de $1.
la gasolina súper en cerca de $4, y ese informe no está aquí, ya está aquí. Al país le da una verdades a medias. Entonces, Se terminó su tiempo, asambleísta. Señora Presidenta, concluyo, señora Presidenta. No existe un análisis minucioso y de calidad del manejo de los hidrocarburos en el país, y eso realmente significa que el presupuesto no tiene una consistencia para el año 2015. Gracias a usted.